Estás escuchando Enfocados, un espacio producido por Expofoto Costa Rica con el objetivo de compartir experiencias que contribuyan con tu crecimiento. Mi nombre es Gustavo Valle y en nuestro episodio número 1 conversaremos con Ezequiel Becerra. Ezequiel es reportero gráfico y fotógrafo comercial. Hoy exploraremos juntos el lado humano del fotógrafo de reportaje y las consecuencias emocionales de esta importante labor. Hola Ezequiel, ¿cómo estás? Hola, pura vida, ¿estamos? Excelente, Ezequiel. Primero que todo, agradecerte mucho tu tiempo por aceptar esta invitación para compartir un ratito y conversar acerca del lado humano del fotógrafo de reportaje. Claro, Gustavo, con mucho gusto. Quiero aprovechar también para felicitarte, aunque se ha difundido ampliamente, pero para los que no están al tanto, quiero felicitarte por esa selección como parte de los finalistas en la Copa Mundial de Fotografía, que, bueno, se iba a celebrar en Italia durante el mes de abril, pero lamentablemente por el tema de la pandemia tuvieron que ponerlo en pausa. Pero bueno, la publicación y la nominación como finalista, es decir, como estás dentro de las 10 mejores fotografías de reportaje del mundo, porque es la Copa Mundial de Fotografía y eso es impresionante. Entonces, felicitarte de corazón por ese reconocimiento. Gracias, muchas gracias, Gustavo. Te agradezco montones. El lado humano del fotógrafo de reportaje es un tema que a mí siempre me ha interesado porque uno estudiando fotografía encuentra en los libros de la historia de la fotografía y en otras publicaciones grandes imágenes con muchas veces escenas muy impactantes que, si bien esas fotografías cumplen su papel de sensibilizarlo a uno como espectador y conectarlo con esa escena, pocas veces pensamos en la parte emocional del fotógrafo que hizo esa fotografía, porque si bien uno está apreciando un documento gráfico, ese fotógrafo o esa fotógrafa estuvieron en ese momento, fueron testigos de ese momento tan impactante, y es un tema que a mí siempre me ha preocupado y me ha interesado. ¿Cómo manejas o cómo has manejado estas situaciones tan duras a las que te has enfrentado para cubrir estos eventos y crear tu documento, es decir, crear tu fotografía para la noticia? Mira, ahí se involucran varios factores, ¿verdad? Primero que uno como reportero, en este caso de prensa, la parte ética es de que uno tiene que ser lo más imparcial posible. Y lo único que uno puede hacer es tomar una fotografía de lo que se está viviendo en ese momento. Con esto lo que te quiero decir es que, por ejemplo, uno no puede involucrarse, no puede modificar absolutamente nada, ¿verdad? Porque estaría violentando, no estaría haciendo su trabajo éticamente en relación a lo que se está dando en el momento. Y por otro lado, el tema de la ética en relación a lo que uno como profesional es. Entonces, yo no puedo involucrarme en el tema en ninguno de sus ámbitos ni sus aristas, porque ya paso a ser parte de cualquiera de esas que yo decida involucrarme. Entonces uno siempre tiene que tener claro que uno tiene que ser una persona lo más imparcial posible para poder hacer su trabajo de la manera más responsablemente posible. Ahora, el tema es que a uno pueden enseñarle mucha técnica de fotografía y muchas recetas de cocina, cajas de herramientas, como te gusta decir a vos, que es algo que me encanta esa terminología tuya, pero no te enseñan precisamente eso, o sea, a cómo uno sobrellevar y controlar situaciones primero de esa índole, porque en ese tipo de situaciones
Hay cursos que te dan para manejo de estrés en situaciones de coyunturas o de casos especiales como secuestros, como guerras, pero nadie te dice cómo llevar el día a día y cómo enfrentarlo. Entonces, yo te digo que, por ejemplo, yo siempre tuve muy claro la parte de ética, lo que tenía que hacer, lo que no tenía que involucrarme, pero llegó un momento en mi formación en donde me di cuenta que esto me había sobrellevado. O sea, yo había estado expuesto a tantas situaciones, no solamente, digamos, en conflictos de guerra, en donde tu vida estaba en peligro, sino que también, digamos, en desastres naturales, en donde también tu vida corre peligro. Me refiero a maremotos, terremotos o manifestaciones, cosas de cualquier índole, o inclusive el mismo hecho de cómo tratar el estrés que te genera trabajar para agencias de prensa internacional que tienen estándares muy altos en cuanto a lo que uno debe informar. Entonces, ese manejo, a mí, por ejemplo, muy joven me pasó la factura. Te digo muy joven porque, digamos, yo empecé tomando fotografías ya para agencias a los 20 años. A los 21 años yo ya estaba tomando fotografías para la invasión a Panamá, para una agencia de prensa a nivel mundial cubriendo Centroamérica. Después estuve en la guerra en Salvador, en maremotos, terremotos, los campos de la contrarrevolución en Nicaragua. Y todo ese tipo de situaciones, uno cree a veces que las maneja, que las sabe llevar, y de repente llega un momento donde te das cuenta que no. Y es cuando te pasan la factura. Y es cuando hay que hacer un alto y decir, ok, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que no estoy haciendo bien? Eh, y tratar de uno entender la mejor manera posible de las situaciones en las que uno ha estado expuesto y tratar de entender y ver de cómo poder sobrellevarlas. Eh, Porque evidentemente a mí en lo personal, digamos, el gran problema que yo tuve era de que al estar expuesto a todas estas cosas, yo sin saberlo me estaba como inmunizando, como que el umbral del dolor como que cambia. Entonces ya muchas cosas que, por ejemplo, eran normales para mucha gente, para mí no lo eran. Entonces llegó un momento en mi vida que yo me sentí como un autómata, que lo único que hacía era como un artesano de la profesión, de ir y tomar fotografías, pero que como persona había perdido casi todos los valores esenciales porque ya casi nada me importaba. Nada me realmente lo estaba interiorizando y no estaba, ¿cómo te explico? Como no sabiéndolo llevar, sino que eh, no podía entender cómo yo me había materializado tanto. Por ejemplo, había situaciones de cariño, de afectos o de cosas que a mí ya me eran totalmente irracionales, no las comprendía, no entendía por qué la gente podía tener esas maneras de pensar si para mí eran temas superados, cuando realmente no lo son. Pero como te repito, al estar expuesto a todas esas situaciones había cambiado mi escala y tuve que hacer un alto para enfrentarme a esas situaciones y para poder tener sentimientos y tener reacciones dentro de la normalidad. Porque si no, entonces lo que pasa es que uno empieza como a convertirse a vivir una vida como de ostracismo, como metido en tu propia concha. Y eso no está bien, eso no puede ser posible. Inclusive eso es lo que le pasa a muchos reporteros cuando viajan mucho. Les es casi imposible, por ejemplo, tener relaciones de pareja porque todo el tiempo están viajando o todo el tiempo están expuestos a situaciones en donde no les permite su trabajo de compenetrarse en un grupo familiar o de amigos y demás. Pero es una situación que sí, es complicada. Como te digo, yo tuve que como que hacer un alto, eh, ver cómo lo solucionaba para poder tener una vida en realidad en armonía y tranquilidad, ¿verdad? Esto quiere decir que tu lado humano y el lado humano de todos los reporteros siempre está expuesto. Es decir, no existen estrategias, ni recetas, ni milagros que te hagan afrontar este tipo de situaciones con mayor dureza, sino que de una u otra forma siempre te va a afectar, ¿verdad?
Correcto, correcto. El problema, como te digo, era eso, que de repente cuando vos estás expuesto a tantas situaciones de esta índole, llega un momento, que fue lo que me pasó a mí, que yo ya estaba expuesto a esas situaciones, pero no sentía nada. Y eso es lo que yo me di cuenta y lo que me pareció que no estaba bien, que yo no era posible que habiendo tanta injusticia o tantas cosas, yo ya era como un autómata. Entonces ahí fue donde yo tuve que hacer un alto para poderlo revisar. Y sí, me imagino que a muchas personas le pasa también ese tipo de situaciones en profesiones que tienen exposiciones ante situaciones de riesgo, de estrés, de adrenalina muy altas, ¿verdad? Yo hablo por mi experiencia. Eso te iba a preguntar, Ezequiel, porque me imagino que has conocido fotógrafos y fotógrafas que este tipo de situaciones les ha afectado tan profundamente que han entrado en verdaderos problemas emocionales que no les han permitido seguir ejecutando su trabajo, porque si bien es cierto, vos hiciste un alto, ya con el tiempo y la madurez, vos has continuado, es decir, no, lo que haces ahora no es menos importante que lo que hacías en los 80 durante el conflicto armado. Seguís enfrentándote a situaciones de peligro, seguís cubriendo eventos realmente importantes, pero yo me imagino que con el tiempo y la madurez lo abordás todo esto de una forma distinta. Sí, sí, bueno, de hecho, parte del stop que yo tuve que hacer es de que yo tuve que enfrentarme a decidir, bueno, quiero seguir en esto versus sacrificar mi vida emocional, ¿verdad? Como ser humano, como, ¿verdad? O me dedico totalmente a mi profesión y sigo en este camino. Entonces yo en ese momento lo que decidí fue realmente hacer como una catarsis y eh, realmente preferí tener calidad de vida y aunque me hacen falta muchas cosas, pero digamos, yo por ejemplo decidí vivir en Costa Rica porque aunque viajé mucho, es un país donde hay mucha tranquilidad social, es un país que no tiene ejército. Hay gente que esto no le cuesta entenderlo porque nunca han vivido situaciones donde hay un ejército con todo lo que significa la estructura castrense y demás. Entonces, digamos, yo quería que no vivir ese tipo de situaciones. Y entonces, por ejemplo, Costa Rica para mí es un país que yo escogí vivir porque no tiene ejército, porque tiene un clima político eh, normal, donde hay un clima además de normal también de en cuanto a estaciones. Y para mí eso era más importante porque fue calidad de vida. Eh, Al día de hoy sí, tengo muchos recuerdos, me encanta viajar, me encantaría hacer muchas cosas, pero creo que es más importante a veces la propia tranquilidad y el tener una vida de felicidad. O sea, tal vez en un momento mi proyecto de vida era ser muy bueno en lo que hacía y yo decidí de repente cambiarlo por más bien ser buena persona. Y para eso hay que cambiar totalmente muchas cosas, sacrificar muchas cosas, que como te digo, al día de hoy todavía la adrenalina es algo que me encanta, yo lo acepto. Ese tipo de situaciones cuando suceden, yo estoy como en mi charco, ¿verdad? Eh, es cuando pienso mejor, cuando resuelvo mejor, pero también escogí tener y disfrutar mi vida de una manera más tranquila, teniendo una mejor calidad de vida, ¿verdad? Ahora, para no hablar solamente del impacto emocional negativo que tiene este tipo de situaciones en la vida del fotógrafo, ¿sentís que cada situación que has vivido, cada escena de impacto que has capturado, también te ha fortalecido como ser humano? Así, indudablemente, totalmente. Son cosas que te marcan, que te cambian, que te hacen ver la vida desde una perspectiva diferente. Y sí, o sea, yo soy el día de hoy, el ser humano que soy, producto de eso, ¿verdad? Eh, Indudablemente. Y la fotografía fue parte porque fue el mecanismo que yo escogí para poder hacerlo. Eh, Hay también un tema y es de que, por ejemplo, yo nunca como escogí como ser fotógrafo. Yo lo que quería era ser como comunicador.
Lo que pasa es que por los medios que yo estaba comunicando, las cosas que yo sentía o que en realidad yo quería denunciar, se me hacían muy, muy largos. Entonces, eh, caí en la fotografía y me di cuenta que la fotografía era un medio súper rápido, súper puntual, en donde yo podía expresar lo que yo como persona, bueno, hasta el día de hoy siento, y por lo que yo comencé como reportero gráfico, y es básicamente que para mí, por ejemplo, la fotografía es un medio por el cual yo puedo denunciar las cosas que no me gustan. ¿Denunciar para qué? Para crear un cambio, para modificar lo que no está bien, para hacer conciencia y para que las cosas cambien y que sean de mejor manera. Actualmente estás haciendo una cobertura muy importante del tema de la pandemia y sobre todo de cómo lo vivimos en Costa Rica. Es un trabajo que estás haciendo para agencias internacionales y en cierta forma creo yo que no es menos peligroso lo que estás haciendo ahora porque estás exponiendo tu salud. ¿Sentís algún tipo de preocupación en esta época cuando salís a cubrir estas historias? Mira, evidentemente siempre yo creo que uno tiene que estar preocupado para poder tomar todas las medidas que a uno lo puedan proteger en cualquier tipo de cobertura que haga. Lo que pasa es que lo que nunca he creído mucho es en tener miedo. Yo pienso que si uno tiene miedo ante alguna cosa, alguna situación, eso te hace no poder pensar con claridad y no resolver situaciones que a veces necesitas de momento o tener la mente para estar pensando en lo que vas a proyectar en cada fotografía. Pero indudablemente, sí, este es un enemigo que tal vez es mucho peor que una guerra porque es más silencioso. No sabes dónde está y resulta que está en todo lado. Y que a veces puedes tomar todas las medidas de seguridad, pero no sabes en qué momento te puedes contagiar. Eh, yo sí, por ejemplo, como lo he hecho siempre, trato de, de tomar todas las medidas de seguridad. De hecho, por ejemplo, en la agencia en la que yo trabajo ahorita, tuvimos hace poco una charla con los fotógrafos y los videastas que están trabajando desde el día cero que empezó eh, la cobertura en China, desde Wuhan, y ellos nos comentan, y al día de hoy no se han contagiado, y eso ha sido básicamente por las medidas de protección que ellos han tenido. Entonces, esas medidas de protección son las que nosotros estamos tomando y las que debemos hacer en cada cobertura y para tratar de no contagiarnos, aunque expuestos estamos, pero yo creo que uno si toma las medidas de protección, por lo menos está teniendo una piel aparte y está teniendo un nivel de seguridad un poquito mayor que la demás gente, siempre y cuando se sepan hacer y se hagan de la manera correcta también, ¿verdad? Claro. Ezequiel, se me vienen a la mente, yo te comentaba al principio que es un tema que siempre me había interesado, aunque siempre las cosas que a uno le interesan hay una relación profunda con algo personal. Yo nunca he trabajado como reportero gráfico, nunca dentro de mi trabajo de fotografía, nunca he abordado esta área. Y también siempre he pensado que probablemente el tema me ha interesado porque yo sería uno de esos fotógrafos que se verían profundamente afectados emocionalmente por ese tipo de situaciones. También en ese proceso de interés, de desarrollar interés por este tema, se me vienen a la mente algunas imágenes históricas que me han impactado y me han hecho pensar en quién realizó las fotografías. Por ejemplo, la fotografía del monje budista ardiendo de Malcolm Brownie en Saigón, que es una fotografía muy impactante, pero yo estoy seguro que la escena debe haber sido 10,000 veces más impactante. O por ejemplo la fotografía de esta famosa fotografía de Eddie Adams, la ejecución en Saigón. Hay una fotografía en particular de Kevin Carter que ahora la estábamos comentando, el niño y el buitre, que casualmente Kevin Carter se suicidó 2 semanas después de recibir el premio Pulitzer por esta fotografía. Dicen que
que parte de las razones que que motivaron su suicidio fue la presión social, que muchas personas lo atacaron por no haber intervenido y no haber salvado al niño. Lo que quiere decir que en teoría esta escena y todo lo que eso conllevó a él lo impactó emocionalmente de sobremanera. Y antes de darte la palabra, está esta fotografía también de un hombre cayendo durante el atentado terrorista a las Torres Gemelas, una fotografía de Richard Drew, donde recuerdo la historia que el fotógrafo comentó, que él hizo la fotografía, hizo varias fotografías de este hombre cayendo del edificio y que a él no le quedó más que volver la vista hacia otro lado cuando ya el hombre estaba a punto de impactar el suelo. A mí eso me pareció profundamente impactante. Te lo comento sin ninguna pregunta específica, pero esas son fotografías que a mí me han impactado mucho y siempre he pensado en la persona que estuvo detrás de la cámara. Sí, ahí yo creo que hay que volver un poquito a lo que vos decías antes, en el sentido de que ese tipo de situaciones, yo creo que la mayoría de las personas que digamos, hacemos un trabajo de reporteros gráficos por convicción, es porque lo hacemos sobre todo por un tema de denuncia, más allá de lo que fotográficamente queramos lograr. Eh, y en estas situaciones también pasan por varias cosas. Volviendo a, como te decía, lo que hablábamos al principio, yo creo que también es la parte de la ética, en el sentido de que eh, cuando estás expuesto a eso, muchas veces uno quiere, en medio de un incendio, convertirse en bombero, o en medio de un tema de sucesos quiere ser un rescatista o un enfermero, o tantas situaciones en las que uno podría ayudar, y uno tiene que estar muy claro en que lo uno es un productor de imágenes para crear conciencia y para que esas cosas se vean y no sucedan más. Y en el momento en que uno no puede, digamos, hacer ese cambio, es cuando dejas de ser reportero gráfico para convertirte en cualquier otra cosa. Eh, entonces, ahí creo que hay que tener muy claro lo que uno es, lo que uno quiere ser, y aunque uno siente impotencia, sienta rabia y quiere ayudar, de ahí no se puede por un tema, como te decía al principio, de que hay que respetar y de que hay que ser totalmente imparcial. Y sí, es difícil ponerse a veces en el papel de las otras personas, porque ahí esta pregunta o este comentario deberían responderla quienes tomaron esas fotos, pero eh, creo que lo importante aquí es, por ejemplo, en el caso del buitre eh, en Sudáfrica, creo que es el ejemplo de lo que te estoy diciendo, ¿verdad? O sea, yo lo que creo es que él realmente nunca estuvo asumido en cuál era su papel como reportero. De hecho, si él lo hubiera tenido claro, nunca se hubiera suicidado, porque él hubiera tenido muy claro que él estaba haciendo lo que le correspondía hacer en ese momento, que era tomar una foto, denunciar para crear conciencia, y no podía hacer más. O si podía hacer más, bueno, hay momentos para hacerlos, tal vez podía haberlo hecho después o antes, pero la primera en la lista es ser uno fotógrafo, ser reportero, y si uno está claro en eso, no creo que después uno vaya a tener problemas como para poder llegar a los niveles a los que él llegó. No te estoy diciendo con esto, ni estoy justificando que uno tenga que ser una persona indolente, pero sí creo que hay que estar muy claro en el papel que uno está jugando y en lo que uno es, ¿verdad? En ese tema del reportero gráfico. Inclusive creo que cuando hay personas que trabajan durante mucho tiempo, años, en esta labor, y llega un momento en donde se exponen a ese tipo de situaciones tan críticas, es cuando realmente ahí se están poniendo a prueba para saber qué tipo de personas son y qué tipo de reporteros son también, ¿verdad? Porque sí, yo te puedo contar muchas historias de colegas que llegaban a situaciones de conflictos y demás, y no duraban. O sea, cuando se daban cuenta que no era lo que ellos pensaban, que estaban viendo sentados en el sillón de la casa, sino que la realidad es otra, o cuando la realidad realmente te explota ahí enfrente de la cara, es cuando
y tomas conciencia de lo que es. Muchas personas se devolvían, ¿verdad? Entonces, creo que uno tiene que estar muy claro en el tipo de trabajo que uno está haciendo, por qué lo está haciendo. Y en ese sentido, creo que no son muchos los problemas que vas a tener después, ¿verdad? Puedes, obviamente, tenerlos, yo los tuve, pero nunca creo que al nivel de plantearse, por ejemplo, un suicidio. Este es un caso que eso me parece extremo, ¿verdad? Y, Claro. por ejemplo, el caso, por ejemplo, el fotógrafo este que tomó las Torres Gemelas. Sí, yo muchas veces también, aunque he tomado situaciones muy terribles, hay momentos en donde uno es mejor volver la cara. Llega un momento también donde uno ya dice, ya es demasiado, donde ya no puedo más, ¿verdad? Entonces hay que dar la vuelta, ¿no? O sea, es decir, definitivamente, éticamente, hay un límite de qué cubrir y de qué es noticia y que ya pasa a ser otra cosa. O sea, que pasa a ser amarillismo ya, por ejemplo. Sí, correcto. Digamos, es que la línea es súper delgada entre lo que es noticia, lo que es suceso y que cuando lo transformas en amarillismo, ¿verdad? Yo te digo que yo, por ejemplo, tengo muy claro que si a mí me están pagando y yo soy un profesional y me están pidiendo un trabajo, yo tengo que ir y cumplir con lo que me están pidiendo. De igual manera, tengo todo el derecho también de que si me están pidiendo cosas de las cuales yo no comparto o no me siento bien y no quiero hacer, de decir, no, yo no lo voy a hacer. Pero también cuando uno está en ese lugar, hay muchas veces que uno dice, ok, hasta aquí llego porque ya es amarillismo, esto ya yo no lo puedo tolerar, no me parece que sea correcto. O inclusive, no te digo que no me ha pasado, que me han pedido fotografías, que yo las he hecho, pero cuando he llegado donde el editor le he dicho, mira, yo tomé esta fotografía porque ustedes me la pidieron, ya yo no podía hacer nada porque estaba comprometido con ustedes, pero a mí personalmente me parece que no está éticamente correcto que me puedan respetar mi opinión como fotógrafo, no me gustaría que lo usen. Y de hecho, no lo han usado, ¿verdad? No se han usado. Ezequiel, vos has cubierto cosas, situaciones tan importantes como el conflicto armado en Centroamérica, la invasión a Panamá. De todos los eventos que has cubierto, ¿cuál ha sido el que más te ha impactado como persona? Es que fíjate que son muy diferentes porque, por ejemplo, cuando uno trabaja para transnacionales de la información y para agencias que son agencias internacionales a nivel mundial, primero que el nivel de estrés casi que en cualquier cobertura importante que uno haga es muy grande, muy alto, porque los clientes y las personas que esperan recibir ese trabajo, esas fotografías, tienen estándares muy altos. Entonces ya de por sí eso, el simple hecho de hacer la cobertura genera una carga de estrés muy importante, ¿verdad? Muchas veces también depende de las coberturas, el fotógrafo está expuesto no solamente a esta vivencia o a este estrés, sino que a condiciones en donde aunque uno quiera comprar comida, no hay donde comprarla, aunque uno quiera dormir y no se puede por las condiciones del lugar, porque hay que estar transmitiendo, hay que estar tomando fotos, o cuando estás metido en una balacera, que son 2 días seguidos, no puedes dormir por el ruido de las balas, porque no puedes dormirte, porque en cualquier momento si no te concentras te pueden matar, o como te digo, en situaciones donde uno llega a cubrir, por ejemplo, un desastre natural y no hay comida, no hay agua, entonces pasar 2 días, 3 días tal vez sin comer. Entonces todas estas situaciones generan mucho estrés, que como te digo, hay que saberlo controlar, para poderlo sobrellevar. Y aparte de eso, fíjate que esa es una pregunta que es muy buena porque yo a veces me la he planteado, pero es que todas las coberturas son diferentes. Entonces siempre hay algo que a mí me gusta y que disfruto y que recuerdo. Yo tengo una cosa y es de que, digamos, escogí esta profesión y el trabajo que yo hago porque es algo que me apasiona. Y yo creo que cuando uno hace cosas que a uno lo apasionan, también uno las disfruta. Entonces, yo soy feliz haciendo lo que hago y siempre que por mínima cobertura que sea, yo trato de encontrarle el lado positivo, de que sea algo que me guste, que yo lo esté disfrutando. Entonces es muy difícil para mí como llegar y decirte, mira, hay algo que me guste más que otra cosa. Eh, Porque como te repito,
siempre trato como de con mi fotografía, como de crear una conciencia, tratar de ayudar y también haciéndolo en un proceso personal que me permita a mí disfrutar y sentirme bien con lo que yo estoy haciendo, convencido de que lo que estoy haciendo es porque estoy generando un cambio, porque eso me está contribuyendo a que haya una mejor sociedad. Eso me encanta porque honestamente no lo había pensado. Es decir, la pasión se convierte en un apoyo emocional importante que te ayuda a sobrellevar todas las situaciones. Y eso me parece extraordinario porque el sentirnos apasionados por un tipo de fotografía, cual sea a lo que nos dediquemos, realmente nos sostiene y nos hace eh, avanzar esa milla extra para hacer nuestro trabajo, ¿verdad? Correcto, correcto. Ujú. Ese, un, un consejo para aquellos nuevos fotógrafos que sienten el deseo de dedicarse al reportaje gráfico. Mira, yo creo que lo más importante, y lo mencionaba también en otra charla el otro día, que con esto del COVID me encanta porque con ese tema de hacer las cosas virtualmente, siente uno que es mucho más fácil, más asequible y uno puede llegar a más personas. Y digamos, a mí me preguntaban, que ahorita te respondo lo que me decís, pero por ejemplo me hacían la pregunta de si a mí me gustaba más el trabajo que hago actualmente como reportero gráfico o el que también hago normalmente como fotógrafo comercial para agencias de publicidad. Y son cosas muy diferentes, pero que cada una también yo la disfruto en su manera y en su contexto. Y eso te lo digo porque, por ejemplo, para mí creo que lo más importante para responder a tu pregunta es la academia. Eh, Creo que la academia me refiero a una educación académica, pero que sea de manera científica, en un centro de enseñanza, porque solo ahí uno puede tener vivencias que de otras formas no puedes tenerlas. Por ejemplo, vos no puedes llegar a YouTube a preguntar un X tema y compartir con esa persona que te lo está dando, preguntarle las inquietudes que vos tenés, mientras que cuando vos llegas a una academia, vos sí podés hacerlo. ¿Por qué? Porque tenés un profesor con el que vos le puedes preguntar las dudas, tenés compañeros con los que vos podés enriquecerte, aparte de sus experiencias, aparte de lo que se están viendo en ese momento. Entonces, para mí lo principal, lo primordial es tener una carrera formal eh, en universidad o con cursos calificados, ¿verdad? Eh, Sobre todo con ese tema que te digo también, no solo de la academia, sino del hecho de lo que significa y la disciplina que genera el sacar tu tiempo para ir a un lugar a estar recibiendo clases, para hacer tareas, para formarte como profesional. Y luego, creo que hay algo muy importante, es que también creo que uno tiene que pensar qué es lo que uno quiere como persona y cuál es su proyecto de vida y qué es lo que uno quiere hacer. Y en base en eso uno es lo que uno tiene que decidir de qué manera puede afrontar la fotografía. En estos tiempos sí, no podemos negar que son tiempos, digamos, eh, no siento que difíciles, pero que con mucho cambio a los cuales hay que adaptarse eh, y hay que tener nuevas maneras de ver la fotografía, porque estamos en una etapa de adelantos tecnológicos que van muy, muy rápido, donde están cambiando el inconsciente colectivo de la sociedad y lo están llevando a otro tipo de imágenes, a otro tipo de comunicación. Y eso creo que hay que tenerlo claro para saber lo que uno quiere desarrollar y, en qué y cómo desarrollarlo. Claro. Te agradezco profundamente tus consejos, tus comentarios. Creo que hoy nos dejas, como siempre, información súper importante y material súper importante para nuestro crecimiento. Agradecerte muchísimo tu tiempo y desearte lo mejor en tus proyectos. Gracias, Gustavo. Y no, yo de parte mía muy feliz, más bien agradecerte a vos, porque creo que una de las plataformas de las cuales vos has fabricado y con la que estás
ayudando a mucha gente en el campo de la fotografía, es precisamente a lo que yo me estaba refiriendo antes. Has creado una plataforma a nivel personal y con las personas que te ayudan a tu alrededor, en donde no solamente hay exposiciones, sino que se han hecho expofotos que son plataformas que permiten no solamente ver una fotografía, sino compartir con talleres con las personas que están detrás de esas fotos, con charlas durante varios días, y eso es lo que yo me estaba refiriendo cuando hablo de educarse, de perfeccionarse, de compartir. Entonces, más bien, yo quería también felicitarte a vos y a tu equipo de trabajo por la labor que desempeñan, y que a pesar de las situaciones que estamos viviendo, que sigan adelante, que son un apoyo para la fotografía en Costa Rica y a nivel regional, a nivel de lo que se está viviendo afuera también. Entonces, gracias, Gustavo, por tu aporte en ese sentido, y aquí, como te repito, también al equipo de trabajo que te rodea. Te agradezco profundamente tu comentario y volvemos a la pasión. Es algo que nos apasiona y compartir. Total. Y educar, y para eso estamos. Muchísimas gracias, y buenas noches. Buenas noches, pura vida. Abrazos. Y muchas gracias a vos por acompañarnos. Para escuchar más episodios, suscríbete en la plataforma de tu preferencia o visita www.expofotocr.com/enfocados. Hasta la próxima.